en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Senadora Paola Holguín, Centro Democrático, Generación del 14, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernández. Un saludo a usted, a sus compañeros y a los oyentes a esta hora, y me excuso porque tengo un poquito de resfriado. No se preocupe, con tal de que nos pueda decir lo que nos quiere decir, así sea con resfriado, no hay problema ninguno. Bueno, senadora, la queremos felicitar porque tiene colegas nuevos. Ya usted será colega de Iván Márquez, con 28 sentencias condenatorias dictadas por 28 jueces colombianos en distintos procesos. Los más leves deben ser por ahí por reclutamiento y violación de niñas. De ahí en adelante lo que usted quiera. Felicitaciones, senadora, por sus nuevos colegas. Doctor Fernando, eso enferma más que la gripa. No se vale que en una democracia, una institución como el Congreso albergue esos criminales. No se vale que en una democracia un gobierno y muchos de los senadores que allí están sentados hayan permitido que los equiparen con quienes durante décadas le han hecho tanto daño a la patria. Ahora resulta que en Colombia las leyes las hacen los verdugos. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, doctor Fernández. El abuso de este gobierno, ustedes lo han descrito muy bien, es que aquí dieron un golpe de Estado. Que aquí se burlaron de la voluntad de los colombianos en las urnas. Es que aquí Santos es cómplice del cogobierno que inicia la FARC, que además va a terminar siendo ningún cogobierno, van a terminar gobernando ellos. Yo no sé si ustedes oyeron con detenimiento, pero antes de proponer ese gobierno de transición, que es una vieja aspiración de la FARC, si uno ve el mensaje de Navidad de 2002, hablaban del gobierno de transición. En el 2007, la FARC y la señora Piedad Córdoba hablaban de ese gobierno de transición. Antes de mencionar esa frasecita, se despachó contra el propio gobierno que le sirvió de idiota a Usti Timochenko y lo acusó de irresponsable, de no manifestarse frente a los asesinatos de defensores de derechos humanos. Entonces, ese gobierno ilegítimo lo van a tener que reemplazar esos angelitos de la FARC en un gobierno de transición, y todo el mundo aplaudiendo en el Teatro Colón. Bueno, senadora, pero pues es que lo que viene es todavía más grave, porque el Congreso de la República, del que usted forma parte, la semana entrante va a ratificar el referendo a nombre del pueblo colombiano, destituyendo al pueblo colombiano que asumió, que tomó en sus manos la responsabilidad de refrendar esos acuerdos y que ya se manifestó sobre ellos, y de pronto lo destituyen. Entre Santo y sus colegas, el senador Chuspas y el senador Serpa y el senador Cepeda le quitan las facultades al pueblo colombiano, lo destituyen, se convierten ellos en nuevo soberano y dictan esta decisión que no está dentro de sus competencias, ni en la Constitución, ni en la ley quinta, ni en ninguna parte. El Congreso no tiene ese tipo de competencias, es decir, dan un golpe de Estado, y este golpe de Estado será la culminación de un proceso que inició ya con la celebración del acuerdo del Teatro Colón, aplaudido por 200 o 300 proguerrilleros que estaban en la Plaza de Bolívar. Ese fue el respaldo popular a la famosa paz de Timochenko. ¿Usted cómo ve la culminación de ese golpe de Estado para transferir definitivamente las facultades del Congreso a la comisión de seguimiento que está pactada en el acuerdo? Senadora, ¿no van para allá? Hay varias cosas, doctor Fernando. Lo que se pretende hacer, que es la refrendación vía Congreso, es ilegal y es ilegítima por razones jurídicas, políticas e institucionales. Hay que hacer claridad de varios puntos que ayer omitieron o trampearon en el Congreso. El primero,
la sentencia 379 de la Corte Constitucional y el propio acuerdo establecen una clara diferencia entre el proceso de refrendación y el proceso de implementación. El segundo no se puede dar sin el primero, y el segundo sí se puede dar vía Congreso, pero la refrendación no. Hay varias cosas. En el segundo acuerdo se dice que se puede hacer a través de una refrendación popular o una refrendación en el Congreso, en las asambleas, pero basado en un marco normativo, en un marco legal. ¿Qué dificultad hay? Y ustedes lo mencionaron ahora. Las funciones del Congreso, de manera taxativa, están en la Constitución y en la Ley Quinta. En ningún momento se establece o se reglamenta como función del Congreso la ratificación de ese acuerdo. Lo que dice es que el gobierno presenta ante el Congreso informes sobre los procesos de paz, pero en ninguna parte dice que el Congreso los pueda ratificar, y eso no está reglamentado. Entonces el Congreso, si pretende que la refrendación sea por esa vía, estaría prevaricando y sustituyendo a los colombianos. Esa es una razón jurídica. ¿Cuál es la razón política? El gobierno se comprometió de manera reiterada y pública que la refrendación sería popular, es decir, a través del constituyente primario, que es el pueblo. ¿Por qué es una trampa que hoy lo pretenda hacer a través del Congreso? Porque el Congreso no representa a ese constituyente primario. ¿Por qué se lo digo, doctor Fernando? La gente que votó por el Congreso, que hoy está allí sentado, votó para que cumpliera con las funciones constitucionales después de ir a las urnas en el 2014. No votó para que refrendáramos acuerdos. Quienes estamos allí sentados, cuando se suman los votos de los senadores que estamos sentados, suma 2.200.000 votos menos de quienes fueron a las urnas a votar el plebiscito. Pero adicionalmente, el 80% de los congresistas que están allí sentados estaban a favor del primer acuerdo y fueron derrotados en las urnas el 2 de octubre. Es que se les olvidó que fueron derrotados en las urnas. Entonces, doctor Fernando, ¿usted cómo me va a decir que esos congresistas tienen la legitimidad para representar a las mayorías del no, que fueron las que ganaron? No la tienen, no la tienen. Y viene otra cosa muy grave. Entonces, con esas trampas que acostumbra hacer Santos y su Unidad Nacional, dice, no, es que esto va a ser una discusión de una política pública donde digan sí o no. A uno le surgen varias preguntas. La primera, el Congreso va a sustituir un plebiscito, que es una de las mayores formas de participación directa del pueblo, con una simple proposición que es la menor de todas las funciones y de todos los actos que se producen en el Congreso. Es que una proposición y un debate donde se diga sí o no a una política pública es un hecho meramente político, eso no tiene ningún valor jurídico, eso no refrenda nada, eso no sirve jurídicamente para nada. Y otra cosa, si eso que ellos están diciendo es una política pública, es decir, el acuerdo entre la FARC y Santos, quiere decir que esa es la política pública de paz del gobierno Santos. Quiere decir que entonces le van a dar 10 curules cuando negocien con el ELN, 10 curules cuando negocien con las BACRIM, que a todos les van a dar porcentaje para el partido político, que lo que negocien con esos otros bandidos también va a ser bloque de constitucionalidad, porque se supone que hay unos principios en las políticas públicas de equidad y que tendrían que tratar entonces de ahora en adelante, si esta es la política pública del gobierno Santos, a todos los bandidos igual. ¿En qué vamos a quedar, doctor Fernando? ¿En qué vamos a quedar? Los demás bandidos van a pedir lo mismo. El ELN, por supuesto, dice, yo arranco de donde usted terminó con las FARC. Es la cláusula de la nación menos favorecida. Esa es una institución muy clara. En las mismas circunstancias, el gobierno y el Congreso le deben lo mismo al ELN y a las BACRIM y a todos los bandidos que son y que serán en Colombia.
todos tienen las mismas facultades y todos tienen las mismas prerrogativas ante el derecho. Y entonces, ¿esto cómo va a ser en el Parlamento? Es decir, Márquez pide la palabra y Márquez dice, es que yo vengo aquí. ¿En calidad de qué? De representante del pueblo, porque ustedes me refrendaron a mí en mi calidad de representante con voz pero sin voto, el voto que importa. Pero vengo aquí además cumpliendo las instrucciones de la Comisión de Seguimiento. Me da la impresión, senadora, de que ni el país, ni siquiera los que llaman del no, que no son del no, sino de la mayoría, le han dado importancia a esta comisión de seguimiento que es la clave verdadera del golpe de Estado. La comisión de seguimiento tiene facultades legislativas, judiciales y ejecutivas. Márquez será el representante de esa comisión, que es el verdadero poder que ha quedado o quedará la semana entrante instituido en Colombia. Lo más grave de esa comisión de seguimiento, doctor Fernando, es que finalmente este es un Congreso que, como los demás poderes, van a quedar supeditados a los caprichos de la FARC, porque como se permitió un acuerdo donde con ellos se negoció todo, la justicia, el tema de tierras, el tema de víctimas, todo, pues ellos tendrán competencia sobre todo, porque todo tiene que ver con la implementación de los acuerdos. Entonces ellos van a decidir cuáles son las leyes que se tienen que tramitar, en qué dirección se tienen que tramitar. Ayer daban risa unos congresistas de la Unidad Nacional insinuando que el Congreso no perdía nada, que iban a continuar haciendo el control y modificaciones, o no saben leer o se hacen los pendejos, porque nosotros quedamos sin ninguna capacidad, porque finalmente van a ser la FARC y esa comisión de la que ustedes hablan la que determine qué proyectos votamos y cómo los votamos. Claro, inclusive las facultades del presidente en la implementación de los acuerdos quedan limitadas o sometidas a lo que decide esa comisión. Ahí está el poder. Ese no será el gobierno de transición del que habla Molano, del que habló Timochenko ayer, del que han hablado las FARC siempre. No llegó el gobierno de transición con el nombre de Comisión de Seguimiento. Aquí lo que hay es un gobierno ya que claudicó, que le entregó el país a la FARC. Es la FARC la que está gobernando desde hace rato, doctor Fernando. Lo grave es que aquí ya lo va a hacer facultado por un acuerdo y legítimamente refrendado a través de un golpe a la democracia, a las instituciones. Yo no sé hasta qué punto cada colombiano está entendiendo la gravedad de la situación que estamos viviendo, porque es demasiado grave, y uno ve una pasividad, y uno ve como un desgano, como un desdén, y mientras nosotros estamos con este desgano y este desdén, se nos apoderó la FARC de la patria. Yo no entiendo esto, doctor Fernando, no entiendo la postura de los integrantes del Congreso, no entiendo cómo ellos le están haciendo al pueblo colombiano lo que le están haciendo, cómo están sustituyéndolo y dándole este golpe a la democracia y se quedan muy tranquilos. A mí no se me olvida que el día que yo llegué por primera vez al Congreso de la República, me hicieron parar con un juramento que era defender la Constitución, la ley y al pueblo colombiano. Y eso es lo que uno ve, que no pasa. Eso es lo que no hacen. Y esos mismos congresistas tienen que salir en un año a buscar votos. Yo espero que los colombianos tengan muy presentes los nombres de los congresistas que le entregaron el país a la FARC y los partidos que acolitaron y que impulsaron que hoy el gobierno esté a punto de estar en manos de esos miembros de la FARC. Senadora, se va a estrenar este nuevo Congreso porque es un nuevo Congreso,
puesto que cuenta con 3 representantes nuevos derivados de un acuerdo político que tiene las proyecciones que esto tiene y que reciben órdenes de una comisión de seguimiento que es realmente el nuevo poder en Colombia. Es un nuevo Congreso. Ese nuevo Congreso se va a estrenar nada menos que con la reforma tributaria, de manera que a partir de la semana entrante habrá que consultar con Márquez qué opina de la reforma tributaria, si le parece suficiente, si hay que gravar más a los ricos, como ellos los llaman, es decir, a los empresarios, a los que dejan en las condiciones penosas en que los dejan, y al pueblo al que le quitan todo, hasta el derecho a tomar gaseosa. Eso es lo que van a tener que consultar con Márquez y con Santrich y con la Sandino, senadora. A mí me parece muy grave, porque además, mire, doctor Fernando, yo me los imagino cómo van a gozar haciendo populismo y haciéndose pasar que están al lado del pueblo. Y con la plata que tienen y con las armas que van a tener ya legalizadas porque se las va a dar el propio Estado, vamos a ver quién va a ser capaz de derrotarlos en las urnas. Cuando la gente decía, ay no, pero ¿cuál es el miedo a que hagan política? ¿Quién va a votar por ellos? Los quiero ver. Van a tener las armas, la plata y van a poder hacer populismo, porque finalmente ellos es una organización absolutamente irresponsable y criminal. Mire, nosotros estamos por razones muy de fondo contra esta reforma tributaria, que golpea a las clases populares, que desincentiva el ahorro, que desincentiva la inversión, pero muy juiciosamente. Miembros del partido muy capacitados en temas económicos están ayudando a consolidar una propuesta de contrarreforma. ¿Usted cree que a la FARC le importa eso? Ellos se van a ir a hacer populismo, a hacer lo que les dé la gana al Congreso. Y son tan irresponsables fiscalmente que en ese acuerdo, cuando hablaron del Fondo para la Paz, decían que ese tipo de inversiones que no podían ser inferiores al 4% del PIB por 10 años, se hacían sin importar regla fiscal, porque a ellos eso no les importa. Allá se van a dedicar a hacer populismo, a hacer lo que les dé la gana, y lo que les dé la gana con todo, no solo con la reforma tributaria, y a ir metiendo ese socialismo al que no han renunciado por cada resquicio que se les deje en ese Congreso, con una dificultad enorme, y es que ellos van a ser parte de esas aplastantes mayorías que les han alcahueteado y se los van a llevar allá. No solamente no han renunciado a ese socialismo, sino que lo ratificaron en los llanos del Yarí. Senadora, ¿qué hacemos para que los colombianos conozcan la verdad completa? Antecitos del plebiscito en los llanos del Yarí, hicieron una presentación de su ideología, que es la misma que la del año 60. Si hay una ideología trasnochada, vieja, mandada a recoger, es la de las FARC. ¿Pero qué dijeron? Que ratificaban su voluntad de conseguir una patria o un país, o como quiera que lo llamen ahora, yo no tengo ya ni idea cómo se refieren a esta pobre Colombia, socialista marxista, marxista comunista. Lo ratificaron en los llanos del Yarí, y hay gente que todavía tiene dudas de qué es lo que quieren estos tipos. Es inconcebible, senadora. Sí, aquí yo creo, doctor Fernando, que ha faltado mucha responsabilidad sobre lo que viene sucediendo. Yo creo que tarde o temprano nosotros vamos a tener que obligar a que se asuman responsabilidades políticas. Lo que ha pasado con la comunidad internacional, hombre, qué vergüenza que salgan a decir que la OEA apoya el nuevo acuerdo. Yo quiero saber si lo leyeron. Es que si les preocupaba el primero, ¿por qué no les preocupa el segundo? Hombre, ese cambio de postura de Human Rights Watch. Entonces, cuando meten el mico para acabar del todo con las fuerzas militares, ahí sí les sirve el acuerdo. Claro, porque es que el afán pareciera que no fuera que se hiciera justicia para las víctimas con los victimarios de la FARC, sino que era como un desquite con las fuerzas militares y de policía. Y otra pregunta, ¿sí o no? Hombre, estos generales los convencieron con una conversada, los convencieron echándoles el cuento que con una fe de ratas los iban a salvar. ¡Qué irresponsabilidad! Y qué irresponsabilidad también que pareciera que lo único que le importa a esos generales es cuidar el tema de línea de mando para que no les toquen su pellejo, pero poco les importa que le entreguen el país a la FARC.
Qué horror, pero se las hicieron completica. Repasen el acuerdo como quedó. Los militares quedan en el peor de los mundos y en manos de las FARC. Que es que les ha ido muy mal con la justicia ordinaria. Claro, porque esa justicia ordinaria ha estado politizada, influida por la izquierda. Y entonces solución, entregarse plenamente a un tribunal de la izquierda. ¿Cómo le parece, pues? Eso es estar uno en las brasas y saltar a las llamas. La situación de los militares no puede ser peor como la situación del país entero. Bueno, aquí tenemos pues la lista de los que ya plantearon la necesidad de la ratificación del acuerdo en el Congreso, es decir, la traición a la patria, es decir, el golpe de Estado. Son Roy Barreras, Hernán Andrade, Luis Fernando Velasco, Horacio Serpa, Iván Cepeda y Antonio Navarro Wolf. Ahí tiene usted la quinta esencia de esta nueva alianza, de estos ejecutores de un golpe de Estado que han traicionado la República, que han traicionado al pueblo colombiano. Bueno, senadora, pero en este momento es cuando hay que estar más firmes, ¿no? Ya, doctor Fernando. Nosotros nos vamos a hacer moler por Colombia y mientras mi Dios nos dé vida, nosotros no vamos a parar en esta lucha. Ayer 54 congresistas votaron a favor de que esa proposición se debata y se vote el martes. El martes vamos a ver si son capaces de prevaricar o no. Y que le den la cara al país los que voten a favor de eso. Y que le den la cara al país los que se crean capaces de sustituir al constituyente primario a través de un proceso de refrendación que no tiene ninguna legitimidad jurídica y que no tiene ningún valor, porque lo que está pasando aquí es muy grave y van a tener que asumir su responsabilidad de cara a los colombianos y que no se les olvide a esos bandidos de la FARC, que así el gobierno en complicidad con otros lo siente allá, van a seguir siendo bandidos y son bandidos y no tienen derecho a ningún honorable y a ningún nada, pase lo que pase de aquí en adelante, porque es que los colombianos tenemos memoria y los colombianos vamos a seguir exigiendo, pase lo que pase, que ellos paguen por las víctimas, doctor Fernando. Uno no puede construir una paz verdadera basado en impunidad y en privilegios para quienes han sido los verdugos de Colombia. Bueno, senadora, esta es la situación del país, mucho más grave de lo que el país quiere reconocer. Es un salto a las tinieblas, es un salto al vacío, porque es un golpe de Estado. Entonces, en un golpe de Estado hay una cosa que queda clara, que es la destrucción del orden jurídico viejo y del orden político viejo. Y es la construcción de un nuevo orden. Ese golpe de Estado muchas veces lo dan, o todas las veces, en la ciencia política moderna, los golpes de Estado provienen siempre del mismo Estado. En este caso, de Juan Manuel Santos y de una mayoría del Congreso, le dan un golpe de Estado a la nación. ¿Cuál es esa patria nueva? ¿Qué es lo que dice la Comisión de Seguimiento? ¿Quedamos en manos de las FARC? ¿Quedamos en manos de la izquierda más recalcitrante? ¿Quedamos en manos de nadie, con un ejército que no sabe dónde está? ¿Con unas fuerzas militares que están sirviendo de idiotas útiles de este proceso maldito? Y bueno, sin instituciones. Ayer por lo menos tuvimos el consuelo de una parte mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia que no quiso acudir al Teatro Colón porque juzgaba que la forma de refrendación del acuerdo sin contar con el pueblo era un golpe de Estado. Algo que nos llene de esperanza. La mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no concurrió a la farsa del Teatro Colón. No nos han dicho qué hicieron los magistrados de la Corte Constitucional, lo estamos buscando, qué hicieron los magistrados del Consejo de Estado, a ver quiénes somos y cuántos quedamos. Los partidarios del acuerdo, aquí los tenemos a la vista, ustedes pueden ver la imagen en nuestra página de internet, serán cuántos, 150 o 200 tipos con banderas blancas gritándole vivas a Timochenko. Ese era el respaldo que ellos tenían y esa era la movilización de masas que anunciaba Juan Manuel Santos, la misma que hacía el general Rojas Pinilla cuando proclamaba la unidad de pueblo, Fuerzas Armadas y se quedó solo, absolutamente solo, hasta que se cayó del poder
con la mano amiga de las fuerzas militares que comprendieron que sin pueblo no se puede manejar un país. Senadora Paola Holguín, cuánto agradecemos sus palabras y firmes, ¿no? Con usted pues no tenemos la menor duda de que hay que estar firmes aún en los momentos más difíciles de la vida de la patria. Doctor Fernando, esto es sin triunfalismo y sin moridera. Aquí nos vamos a hacer moler por Colombia y yo le suplico, siga haciendo esta pedagogía, siga liderando esta resistencia, siga contándole a los colombianos que aquí lo que nos están haciendo es metiéndonos un golpe de Estado, que es muy grave, porque como lo están haciendo de una manera que aparenta ser constitucional, que aparenta ser democrática, que aparenta ser legal, nos vamos a demorar más para explicarle al mundo y para explicarle a mucha gente lo que está pasando, pero esta tiene que ser la lucha. La patria vale todos los sacrificios, doctor Fernando. La patria vale todos los sacrificios porque es todo lo que tenemos. Nuestro patrimonio es la patria, con todos los valores que ella significa y representa. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, doctor Fernández. Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, generación del 14. Esta es una mujer ilustrada, directa y fuerte. Fuerte como son las mujeres que ahora intervienen en la política. Paola Holguín estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 7 minutos.